de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4:2. Aquí están. Ya. Vamos a estar hablando esta noche acerca del mandato que el apóstol Pablo le hizo a Timoteo y a Tito. Es curioso que cuando leemos las dos cartas, nosotros podemos ver cómo las mismas cosas le manda a Timoteo y a Tito. Cuando yo estaba estudiando las cartas, encontraba algunas cosas en común, que eran las instrucciones que Pablo le estaba dando a estos dos grandes hombres a los cuales él formó como discípulos. Y le daba algunas instrucciones que a veces lo que más me impactó de esto es que hay cosas que nosotros dejamos pasar porque decimos, es que ahorita no es el momento, no es el tiempo de hacer esto. Gloria a Dios, hoy sí. Bien, a veces decimos no es el tiempo, no es el momento de tomar esta decisión o de hablar con esta persona y estamos como esperando el momento y el tiempo, pero como les decía, me llama la atención ver cómo el apóstol Pablo les enseña cómo tienen que hacer las cosas, y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a aprender lo que Pablo le decía a Timoteo y a Tito en su carta, y vamos a ver esta porción que está prácticamente resumida en todo lo demás. En 2 de Timoteo 4:2, el apóstol Pablo le manda, ¿verdad? Y por eso es un mandato de Pablo a Timoteo y a Tito, porque a Tito también le dice casi lo mismo. Le dice, predica la palabra e insiste a tiempo, dice en esta versión, ¿verdad?, de las Américas, y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, dice acá. En algunas otras versiones dice, proclama la palabra, tenla a mano, tanto si el momento es propicio o no. Convence, censura y exhorta con enseñanza y paciencia inagotable. ¿Ha tenido paciencia inagotable usted? Está difícil, ¿verdad? Él está mandando a hacer todas estas cosas y le dice con paciencia inagotable. O sea que no se te va a acabar la paciencia, lo vas a seguir haciendo, vas a seguir predicando, ¿verdad? Vas a seguir enseñando, o como dice aquí, vas a seguir convenciendo y censurando algunas cosas y exhortando. Algo otras versiones dice, predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Yo estaba pensando en un ejemplo en este sentido. Vamos a ver en la Biblia muchos ejemplos, pero en lo práctico estaba pensando, cuando nosotros estamos enseñando a leer a nuestros hijos, es algo que todos hemos hecho, algún sobrino o alguien, ¿verdad? Cuando estamos haciendo eso, nosotros le vamos a revisar la primer plana que el niño ha hecho, y vemos que ha hecho la U al revés, ¿verdad? Que ha hecho la A con la cola para el otro lado. Y entonces venimos, ¿cómo le decimos? No, venga para acá, hijito, venga. Y agarra la mano, agarra el borrador, ¿verdad? Así no es, le dice, ¿verdad? Y con mucha paciencia, con una paciencia inagotable, la mamá o el papá o quien sea comienza a hacer así, mire, se empieza de aquí, de arriba para abajo. Y hoy hay libros que hasta flechitas traen por donde los niños van a ir, ¿verdad? Pero cuando yo aprendí no habían de esos. Entonces teníamos que aprendernos por dónde comenzaba a hacer la letra, ¿verdad?
eso el apóstol Pablo en esta ocasión está haciendo eso con Timoteo. Él le está enseñando cómo tiene que corregir, cómo tiene que enseñar, cómo tiene que reprender muchas veces, corregir, ¿verdad? O censurar algunas cosas. Le dice, con mucha paciencia lo vas a hacer. Y también vas sin dejar de enseñar, le dice. Vas a tener que hacer esto sin dejar de enseñar. Por eso a mí se me ocurría ese ejemplo, porque pienso es el perfecto, ¿verdad? Nosotros seguimos haciéndolo y haciéndolo hasta que nuestros hijos aprenden a escribir, ¿verdad? Porque no es la maestra la que les agarra la mano allá, no, son los padres. Somos nosotros los responsables de la letra que nuestros hijos tengan. Qué tremendo, ¿verdad? A algunos les hicimos fuerza y a otros no, ¿verdad? A otros, pobrecito el niño, ya le duele la mano, deja hijo, yo te voy a ayudar, yo te la voy a hacer. Y por eso esos hipotes no escriben bien, ¿verdad? Porque las mamás y los papás les ayudamos. Así que no es culpa de ellos. Pero aquí el apóstol Pablo está dando este mandato, del cual hay una versión que me gustó mucho, ¿verdad? Y cuando dice que corrija, ¿verdad? De todas las versiones que leí, predica la palabra, proclama la palabra. Bueno, vamos a comenzar por ahí, predicando. Él está diciéndole a ellos, predica la palabra, proclámala. A nosotros se nos manda a hacer esto, se nos manda a predicar, se nos manda a proclamar también. Se nos ha dado un mandato de ir y nosotros nos hemos quedado como un poquito pasivos, ¿verdad? Pero esta noche vamos a ser sacudidos porque el Señor quiere que nosotros hagamos estas cosas que les han sido instruidas a estos dos jóvenes, a estos hombres tremendos, ¿verdad? Que aparecen acá a cargo de iglesias, de ancianos, y les establece ancianos, y a esto, a un joven le están dando ese trabajo. No es a un hombre ya, ¿verdad? Que a puras penas camina, no. A Tito le dice, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y él está dando instrucciones de cómo tiene que hacer las cosas. Muchas veces nosotros no sabemos cómo hacer, y yo estaba pensando, toda esta escritura la leemos, la podemos de memoria quizás, ¿verdad? Pero cuando habla de predicar, y piensa la gente, yo piensa, pero ¿y de qué voy a hablar yo? Yo no soy pastor, yo no soy maestro, no soy del ministerio que pues evangelista, ¿verdad? Entonces, ¿y yo cómo voy a andar hablando, hermana? ¿Qué es lo que voy a decir? Yo quiero mostrarle aquí en la carta, en los Hechos 17, vamos a ir a Hechos 17, 2, y encontramos al apóstol Pablo predicando por todas partes. A donde él iba, se iba a meter a la sinagoga, dice, en cualquier lugar donde él iba, se iba a la sinagoga de los judíos y se iba a predicar, se iba a hablar acerca del Señor. Muchos no conocían de Jesucristo, muchos no sabían que había resucitado, que había resurrección. Habían muchos filósofos en sus tiempos. Y vamos a ver unas escrituras donde él se enfrenta a dos grandes grupos de filósofos. Y ellos están queriendo saber qué es lo que este trae de nuevo. Y entonces el apóstol Pablo tiene que enfrentarlos. Y sabe que para enfrentar al mundo y para enfrentar a la gente que tiene conocimiento filosófico en la universidad o tiene conocimiento, ¿verdad? Estudios avanzados ahora, que estudió, que sacó su licenciatura y que se fue a sacar después el posgrado y después que el máster, no sé qué. Y la gente está estudiando tanto ahora que los cristianos nos estamos quedando atrás. Y entonces, a la hora de las, ¿y cómo evangelizar a este? Si híjole, hermano, se ha pasado estudiando toda su vida en la universidad, se puede todas las ciencias, todas las leyes, y por dónde le llego, ¿verdad? Nosotros encontramos un mensaje, un discurso de Pablo, mensajes de Pablo a esta gente de la manera más sencilla como está predicada en la palabra y como siempre tenemos que predicar. El mensaje de la palabra de Dios no cambia. La gente cambia y el estudio cambia en el sentido que le llaman de otra forma las cosas. Las mismas cosas, pero hoy se llaman de otro modo. Entonces cuando uno le dicen una palabra y uno que estudia por 70, 80, ¿verdad? Entonces ya que queda uno, ¿y qué es? Pero cuando ya ve la explicación, sí, eso se llamaba ciencias no sé qué allá, ¿verdad? En mi tiempo, hoy se llama de otra forma, pero es lo mismo.
Algunas cosas han cambiado y la ciencia ha aumentado, porque la Biblia sí lo dice, pero qué bueno que la palabra de Dios sigue siendo la misma. En Hechos 17, en el verso 2, dice que Pablo venía ya de algunos lugares, ¿verdad? Y entonces, según su costumbre, fue a ellos, a esta sinagoga de los judíos en Tesalónica, y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Dice de que él explicaba en el verso 3, presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Encontramos a Pablo predicando un evangelio sencillo. Está predicando a Cristo resucitado. Entonces, cuando él llega, él no anda dándole vueltas a las cosas, él va directo, ¿verdad? Y sabe a dónde ir, a dónde están congregados los que quieren escuchar. Y eso fue en todas las partes donde nosotros leemos. Pablo se va y busca una sinagoga donde ir a hablar acerca del Señor Jesucristo, porque algunos estaban todavía viviendo bajo la ley, ¿verdad? Entonces decían: no vamos a aceptar a los gentiles porque estos no entran no son circuncisos, y todavía estaban peleando con eso de la ley. Entonces Pablo les enseña, les da muchas instrucciones con respecto a quién es Jesús, ¿verdad? Y qué es lo que él vino a hacer. También encontramos aquí a Pablo predicando en Hechos, ahí mismo 17:10. Dice que después de que él estuvo predicando ahí, ¿verdad? Y que los querían sacar y arrastrarlos y no pudieron, los hermanos, dice, enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Otra vez se meten a la sinagoga de los judíos. Y dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y por esto muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo, también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar las multitudes. Y otra vez los hermanos inmediatamente envían a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces solo Pablo se fue, lo llevaron a Atenas, dice, ¿verdad? Y después se unieron los otros. La cuestión es que encontramos a Pablo, que a donde va, él busca las sinagogas, él busca ir a predicar, él busca ir a hablar de Jesucristo. Él conoce quién es su Dios. Y nosotros somos llamados en este tiempo a predicar al mundo. No importa dónde estemos, hermanos. Si yo le digo a mi hermana Delia, por ejemplo: hermana, yo he oído que usted es evangélica. ¿Y qué es eso del evangelio usted? ¿Creen que la hermana me podría contestar? ¿Me podría contestar, hermana Delia? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Algo me va a decir, ¿verdad? Yo creo que a cualquiera acá que esté dentro de la iglesia y que haya aceptado a Jesucristo como su Salvador y su Señor, y ya haya estado viniendo, tiene una convicción de por qué aceptó a Jesucristo. Se ha preguntado usted: ¿por qué yo estoy en la iglesia? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Estoy realmente porque he creído en el Señor Jesucristo? ¿A qué he venido a la iglesia? Nosotros tenemos que estar seguros de por qué estamos en este lugar. Porque lo triste sería estar en este lugar y no estar seguros de por qué estamos aquí, ¿verdad? Y cuando alguien nos diga algo en la calle, no sepamos qué hacer, ni qué decir. Eso sería triste. Entonces significa que tenemos que convertirnos y buscar en la palabra, leer, estudiar y preguntarle al pastor, ¿verdad? Tal vez el pastor sabe por qué está él aquí, porque yo no sé. Podemos preguntarle con toda confianza, ¿verdad? O hermana Sonia, o hermana Nuria, o a mí, o a
A la gente que usted vea, esta gente tiene más años de estar aquí. Les voy a preguntar por qué están ellos aquí, ¿verdad? Porque yo me siento un poquito así, que me entra la duda. Entonces pregunte, hermano, ¿verdad? Hermano, ¿y usted por qué piensa que está aquí en este lugar? Yo creo que le vamos a dar una respuesta, ¿verdad? Que usted va a encontrar que está aceptable, porque le vamos a dar una respuesta de acuerdo a la palabra del Señor. También Pablo dice de que estuvo entonces en Hechos 17:18, en Corinto, salió a Atenas y fue a Corinto. Dice que se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia, con Priscila su mujer, pues Claudio había ordenado que todos los judíos que salieran de Roma fueran a Éfeso. Como eran del mismo oficio, trabajaban juntos. Nosotros encontramos a estos otros dos judíos, ¿verdad?, que estaban con Pablo, los cuales compartían el mismo conocimiento. Y en el verso 5 dice, bueno, en el 4, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo. ¿Cuándo eran los días de reposo según la ley? El sábado. Pablo todos los sábados estaba en la sinagoga. Estaba allí, pero estaba hablando la palabra. Cada vez que llegaba Pablo a la iglesia, él iba y hablaba la palabra. Y encontraba algunos, ¿verdad?, que estaban un poquito confundidos. Mire, hermano, eso es lo que tenemos que hacer en esta iglesia. Yo no me siento por ahí en medio, atrás, a la par de algo otro, quizás solo en este asiento. Pero usted que se sienta allí y que cambia de personas o cambia de puesto, se va a otro lugar y encuentra otras personas y escucha a veces a la gente decir, mire, que yo no entendí lo que predicó el pastor ahora usted. Yo no entendí lo que la hermana quería decir. Usted es el llamado para hacer lo que estos hacían. Iban a la iglesia y entonces iban y estaba atento, ¿verdad?, para poder hablar del Señor, para poder explicar lo que otros no entendían. Y eso es lo que somos llamados a hacer dentro de la iglesia. Viene gente nueva, gente que no conoce del Señor. Y a veces el pastor tal vez no hace el llamado desde acá. Usted no está esperando que el pastor haga el llamado. Si usted tiene a alguien que viene por primera vez, usted tendría que hacer esto, acercarse a la persona, decirle, bienvenida, hermano, bienvenida. Usted no sabe si es hermano, pero usted le dice hermano, ¿verdad? Bienvenida, esta es su casa. Yo les digo esto, mire, esta es su casa. Si quiere tomar agüita en el receso, ahí está. Si quiere ir al baño de las mujeres, está allá atrás. Yo siempre les digo eso, ¿verdad? Siéntase en su casa. Y usted ya conoce del Señor, ya hizo su decisión por el Señor Jesucristo. Y dice, no, pues, o a veces le pregunto, ¿y a usted lo invitó a alguien de la congregación? No, yo vine solito, que me sentí atraída y entré, ¿verdad?, por la alabanza, por aquí, por allá. Entonces nosotros comenzamos a hablar con las personas, ¿verdad? Y dice, no, fíjese, pues qué bueno, usted está en un buen lugar, ¿verdad? Y si hay tiempo, pues para hablarle del Señor en ese momento mismo, podemos evangelizarlo y decirle, mire, Señor Jesucristo, dice en su palabra que Él vino, ¿verdad?, a esta tierra. Él murió por nosotros para que nosotros fuésemos salvos, libres de pecado, que Él está resucitado y está a la diestra de Dios Padre. Un día vamos a estar con Él. La palabra de Dios dice que si nosotros confesamos con nuestra boca, si creemos, este verso se lo tiene que poner de memoria todo creyente, hermanos. La cuestión es, ¿qué nosotros estamos haciendo cuando tenemos a una persona a la par que no conoce del Señor? Tenemos que predicarle la palabra. Esto no es difícil. No sé por qué nuestra mente se bloquea y piensa, es tan difícil hablar del Señor, pero no es difícil, hermanos. Y la gente está sedienta, la gente está hambrienta de escuchar la palabra de Dios a donde nosotros vayamos. La gente está esperando que un evangélico se presente por ahí porque está en un gran lío, en un gran problema. Y la gente está esperando que le diga, mire, hoy no he comido, no tengo dinero, mi familia. La gente está esperando que usted se saque un peso de la bolsa, pero también que ore por ellos. Mucha gente está deseando que oren por ellos, que los bendiga. ¿Cómo se sentiría usted si alguien, mire, yo quiero bendecirlo esta mañana y quiero orar a mi Padre para que Él derrame
su bendición sobre su vida. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros cuando alguien viene y nos dice eso? Yo quiero que oren por mí, me bendigan, ¿verdad? Entonces toda la gente allá afuera está esperando eso. No tengamos pena, no sintamos que somos extraterrestres. No, la gente lo está esperando, hermanos. La gente está esperando creyentes cambiados, creyentes con convicción, creyentes que vayan y declaren cuál es su fe. Gente que verdaderamente haya creído en el Señor Jesucristo y dé testimonio de eso donde trabaja. Porque ¿qué pasa con la gente? Llega el creyente al trabajo, y todo, que no se quede chistando, ¿verdad? Y riéndose de los chistes y todas las vulgaridades que dicen ahí. Y el creyente también, para no ser raro, yo también me voy a meter, porque si no me van a ver que soy raro, me van a tratar mal, ¿verdad? Y entonces yo también voy a participar de eso. Y entonces el creyente se involucra. Y cuando se dan cuenta que es creyente, dice, yo pensé que no era nada, vos. Si no te acordás lo que estuvo contando aquel día, cómo estaba hablando. Entonces nosotros tenemos que ser testimonio a donde vamos. Pablo hacía eso. Pablo iba y buscaba los lugares donde él podía hablar la palabra, donde él podía hablar y testificar de Jesucristo. Y él iba a las sinagogas porque él tenía ese día de reposo, era el día en que se reunían de muchos lugares, donde iba gente a leer las escrituras. Recordemos cuando Jesucristo dice que entró a la sinagoga y abrió el libro y entonces empezó a leer en Isaías. Y comenzó a leer, y después de eso, él comenzó a predicarles. Y la gente se quedaba admirada, sorprendida de las cosas que él hablaba. Porque era una costumbre de estar en la sinagoga ese día sábado, como religiosos que eran, ¿verdad? Entonces llegaba ahí, llegaba a hablar la palabra, predicaba. En Hechos 17 dice de que, veamos aquí si no me he equivocado en estas citas. 17. Bueno, aquí desde antes, Pablo en Atenas. Mientras Pablo en el 17, los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. ¿Cómo nos sentimos nosotros ahora? Que en nuestras colonias la gente está sacando sus muñequitos afuera de la casa, poniendo la manta blanca y el muñequito con flores. Y allí pasan enfrente de nuestra casa, rezan aquí, rezan allá, y usted hasta ya se aprendió lo que cantan. ¿Estamos enardecidos? Los creyentes estamos enardecidos de ver a la gente tras los ídolos. ¿Qué estamos haciendo? Buenas noches, sí. Y toda la gente, perdón, y no sé qué más, ¿verdad? Es la que canta, ¿verdad? Y ahí pasan, entonces, y nosotros ahí enfrente, ¿qué estamos haciendo como cristianos? Hoy es la época de la idolatría, se mueve y salen todos los muñecos, ¿verdad? De las casas. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo. Dice que Pablo se sentía enardecido al ver esa ciudad llena de ídolos. Así que lo que hacía Pablo es que discutía en la sinagoga con los judíos, con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en las plazas con los que estuvieran presentes, dice en esta versión. Diariamente. Pablo iba al parque, no se iba a sentar a ver los pajaritos, no, ¿verdad? Se iba a ver con quién hablaba, a quién sacaba del error. Como creyentes tenemos que despertar en ese sentido, de donde vayamos, estar conscientes. Bueno, yo voy a predicar a Cristo, nos levantamos pensando al primero que pase, el que pase vendiendo, al de las charamuscas, al de las paletas, a todos los que les compre usted en el día. Que no se le escape ninguno sin que le hable del Señor. Y usted le pregunta, ¿y usted es cristiano? Y que el paletero diga, ya no pasa por ahí porque esta señora siempre me pregunta, ¿verdad? Y quiere que reciba a Cristo. Mejor que vaya por el otro lado, pero usted no se canse. Todos los días, mire, tenemos tantas oportunidades de hablar del Señor y se nos escapan, hermano. Porque no estamos en lo que está, tenemos que estar en la mirada puesta en Cristo. Tenemos que despertar a la evangelización. Pablo hacía esto y dice allí en Hechos 18, ¿verdad?
también disputaba con él algunos de los filósofos epicúreos, estoicos. Dicen que estos epicúreos y estoicos son algunos filósofos que ellos estaban más caminando, ¿verdad?, con lo que es el placer y la egolatría. Eso eran dos de las cosas que en ellos predominaban. Caminaban bajo esos principios estos dos tipos de filósofos. Cada uno creía cosas diferentes, pero dicen que estaban allí porque era la moda. Entonces, de allá, ¿verdad?, de todos los grandes que habían pasado, Sócrates y todos esos, estaban por ahí ya saliendo las filosofías, y cada cosa nueva que salía querían saber de qué se trataba, porque a ver, que teníamos que estar a la moda, ¿verdad? Como los teléfonos ahora, los cipotes tienen que andar rápido, porque eso están cambiando, ¿verdad? Y el cipote que se queda atrás, que, yo con un iPhone 3, ay Dios, papito, si ya va por el 6 la cosa, ¿va? Y este tiene tal y tal cosa, y aquí ya puedes hacer así, ¿verdad? Si hoy ya ni lo marcas, hoy solo le hablas. Entonces, la cuestión es que así estaban estos. Iban con la moda, ¿verdad? La moda de qué era lo nuevo que tenían en el conocimiento. Era una comezón por oír acerca del conocimiento que había en ese tiempo. Y entonces dicen, ¿qué quiere decir ese palabrerío que está hablando ahí? En las plazas, en las iglesias. Y otro parece ser un predicador de divinidades extrañas. Yo no sé de qué está hablando este hombre, ¿verdad? Porque les predicaba, ¿a quién? A Jesús y la resurrección. Algunos no sabían de resurrección, y por eso algunos dice ahí que se burlaban de él. Esta es la locura que está hablando, que dice que Jesús que resucitó, ¿verdad? Y entonces él viene y les expone la palabra. Aquí podemos ver que tenemos que conocer la palabra para poder hablarles a aquellos como estos filósofos que vamos a encontrar en las universidades, en las calles, ¿verdad? Gente que dice, no, mire, si yo estudié la Biblia, yo la he leído, yo me puedo de memoria, hasta libros me puedo de memoria. Hay ancianos que le salen hacia uno cuando uno los evangeliza. Yo he estado en la iglesia, yo me la puedo. ¿Y qué le va a decir usted? Mire, si allá en tal libro dice esto, en el otro libro, y usted se queda, ¿verdad?, apantallado, porque ya usted no sabe nada del libro y no sabe qué decir. Tiene que conocer quién es Cristo. Eso es lo más importante. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Qué es lo que Él ha hecho? ¿Y cómo es que estas personas, aun que el diablo tiembla, cree y tiembla y conoce todo, no va a ser salvo? ¿Verdad? Y cuando viene la gente, no, sí, mire, si yo sé, sí, ¿verdad? Pero porque usted conozca, el conocimiento no lo va a llevar al cielo. Entonces nosotros tenemos que saber cómo hablarle a las personas. Dice que Pablo sabía lo que hacía. Entonces él estaba disputando, estaba hablando, estaba enseñando. Y estos, dice que lo tomaron, lo llevaron al Areópago, diciéndole al lugar donde podía hablar, todos oyéndolo. Podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas. Ellos querían ser los primeros, querían saber de qué se trataba la cosa, ¿verdad? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses, los extranjeros de visita ahí, no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Ellos estaban en eso, en ese tiempo. Y Pablo comienza a hablar, se pone en pie y les dice, ¿verdad? Percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Acuérdense que Pablo había sentido, ¿verdad?, que su espíritu se enardecía al ver los ídolos. Pero ahí no llega Pablo a aventar los ídolos, ¿verdad? A decir, ay mamá, vos botá este muñeco, mira esto, y arrancarle todo a la señora. No, Pablo no llegó a arrancar los ídolos, llegó con sabiduría, ¿verdad?, con inteligencia, y le dice, miro que son ustedes bien religiosos, ¿verdad? Y entonces comienza él su discurso, viendo la inscripción que tienen ahí, y entonces él comienza a hablarles de ese Dios del que ellos creen. Y comienza un mensaje tremendo que no lo vamos a leer en esta noche, pero se lo dejo para que lo lea,
Y vea cómo este hombre responde a esos filósofos en esta ocasión. Quiero avanzar porque ya casi se me termina el tiempo y quiero ir ahora a lo que es redarguir. El apóstol Pablo le dice a Tito y a Timoteo: redarguye, redarguir, convénceles, muéstrales sus errores, es lo que les está diciendo allí en otras versiones, ¿verdad? En 1 Corintios 10:1 encontramos también allí a Pablo. Vamos a ver 1 Corintios 10:1. Y él comienza su discurso y le dice: no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Bueno, y comienza Pablo a hablar acerca de que pasaron el mar, fueron bautizados, ¿verdad? Por Moisés todos fueron bautizados en la nube y el mar, todos comieron el mismo alimento, tomaron la misma bebida. Habla acerca de la idolatría, lo que pasó, ¿verdad? Con Aarón, que hicieron ese muñeco en el desierto, que el pueblo se levantó a jugar y a comer, dice, a beber, ahí, ¿verdad? Y se hicieron idólatras. Entonces él viene y como esta palabra redarguir está mostrándole sus errores, entonces ahí en el verso 7 les dice, después de que les muestra el pueblo de Israel lo que había hecho: no seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, les dice. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, está diciéndole él, como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. O sea que eso fue un deschonga ahí, ¿verdad? Cuando hicieron estas fiestas, había un pueblo que estaba pecando y dice que en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por serpientes. Está hablando del pueblo de Dios en el caminar en el desierto. Y le dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Está mostrándoles Pablo, redarguyéndolos acerca de sus errores. Está mostrándoles todo lo que aquellos hicieron y lo que nosotros no debemos hacer como hijos de Dios. Y esta noche, como Pablo le escribe a los corintios, yo les digo: hermanos, no forniquemos. Hermanos, no provoquemos al Señor como lo provocaron ellos en el desierto y fueron destruidos. No murmuremos. Nosotros no seamos idólatras, hermanos. Y no estoy hablando de la idolatría que tiene que ver con un muñequito en su casa. Estoy hablando con la idolatría hacia los hijos, con la idolatría hacia el esposo, la idolatría hacia la esposa, la idolatría hacia el negocio. Porque no venimos el domingo porque tenemos un ídolo. No venimos entre semana por el esposo, por la esposa. No venimos el domingo. No, es que fíjese que los hijos, si llego tarde, no comen. Tenemos idolitos en nuestras casas. Y la palabra de Dios dice que esto fue puesto aquí para que aprendamos. Tenemos que ser sacudidos en nuestro caminar hacia Cristo. Si estamos caminando hacia el Señor, caminemos hacia Él. Deje todo lo que tenga que dejar y tome el tiempo para el Señor, porque los días son malos, el tiempo es corto, el Señor viene y no podemos nosotros estar perdiendo el tiempo. Es necesario tomar el tiempo para hacer las cosas que se nos han mandado que hagamos. El apóstol Pablo está enseñándole a Tito y a Timoteo estas cosas. Le dice: redarguye, muéstrale sus errores. Es un mandato. Si usted ve a un hermano que se está quedando, vaya y dígale: hermano, en el nombre del Señor lo vengo a animar, a exhortar, a redarguir, como quiera, ¿verdad? Regrese. Mire que el tiempo está malo. No es tiempo para estar lejos del Señor. Pero a veces nosotros nos damos cuenta, nosotros no quizás, ¿verdad? Pero por eso le digo, la gente que usted tiene a la par,
Usted sabe cómo están, usted sabe cómo andan, usted sabe si tienen problemas. Entonces, acérquesele y anímeles, redargúyales, repréndalos, hábleles la palabra, haga todo lo que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos que tienen que hacer con toda paciencia, con una paciencia que no se agota. No se canse de estarles diciendo, vamos a la iglesia, no se canse, que su paciencia no se le acabe, hermano. Enséñeles. Es lo que la palabra de Dios está diciendo acá. Reprende. Cuando hablamos de reprender con la palabra, reprender, habla en otra versión, dijimos censura, corrige. Hay diferentes formas de corrección en la palabra, y al leer estos libros, Pablo habla mucho sobre corregir. Hay una corrección que el Señor Jesús hace cuando Él llega a la casa de Marta, y llega a su casa, y Marta pues quiere recibir al Señor con todo, ¿verdad? Y el Señor se sienta. Yo me imagino que había más gente ahí, no solo ellas dos, porque dice que Él comienza a enseñar, ¿verdad? Y entonces María se sienta allí cerquita y ella quiere escuchar. Y la otra se enoja y le dice, mira que no te da cuidado que mi hermana, yo estoy haciendo todo el oficio, esta no hace nada, mándala que me ayude, le dice. Y el Señor entonces viene y con mucho cuidado en este sentido la corrige, le dice, ¿sabes qué? Ella ha escogido la mejor parte. Estar aquí es la mejor parte. Así que probablemente deja eso, venite, ¿verdad? No, eso no es muy importante. A veces estamos tan afanados en cocinar y hacer cosas para la gente que llega, y tenemos un tiempo para poder escuchar a un hombre de Dios que está, y no vamos por estar afanados. Es necesario aprender a escoger la mejor parte también. Jesús lo hizo de esa manera. También dice que Jesús lo hizo con los saduceos y con los fariseos, y con ellos fue muy fuerte. Les decía hipócritas, y creo que de eso leímos un poco el domingo, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Diezmáis la menta, el eneldo, la hierbabuena y todo, pero con tu mamá, ¿verdad? No tengo porque ya lo llevé al templo, ¿verdad? Entonces, eso no es lo que el Señor quería. Y entonces Él viene y reprende, censura, corrige a través de la palabra a estos fariseos, ¿verdad? Y a estos otros hombres que estaban ahí queriendo hacerle pregunta, los saduceos. Quiero ir corriendo y quiero que vayamos a Tito 1:12, que es una llamada que el apóstol le hace a Tito de la manera como tiene que tratar a los falsos maestros. En Tito 1:13 le dice, ¿verdad? Retén la norma de las sanas palabras, retén la sana doctrina, probablemente diga ahí, ¿verdad? Que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Y entonces le dice, perdón, estoy en Timoteo, en Tito, Tito 1:10, le dice, porque hay muchos rebeldes, dice acá en mi Biblia, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Hay una versión donde dice, los cretenses son malvados, brutos, son vagos ociosos, dice en esa otra versión, porque cuando hablan de malas bestias como que no mucho entendemos, ¿verdad? Pero ahí lo hace ver como que son malvados, son unos brutos, ¿verdad? Eso es la manera de tratar. Entonces, dice, por esto, este testimonio es verdadero, por eso le dice, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Hay momentos de reprender, y vemos el Señor cómo lo hizo con Marta, cómo lo hizo con los saduceos, cómo lo hizo con los fariseos. En este caso tenemos a unos cretenses que están enseñando una doctrina totalmente contraria a lo que el Señor enseña. Y con este tipo de personas
le dice, repréndelo severamente, ¿verdad? Pero qué tremendo ahora que un cristiano puede llegar a alguien que está trastornado con la palabra, con la enseñanza y con todo, y le dice, vamos a la iglesia, hermano. Ay, que me da pena, fíjese que, y bueno, y de tanto, vamos, le dice, y sabe que están en error, en cueva del diablo y todo, y allá van los cristianos, ¿verdad? Como decía un hermano y contaba, se fue a meter una iglesita y terminó apaleado. ¿Qué fue a hacer allí? ¿Qué tenemos que andar haciendo nosotros en esos lugares donde sabemos que hay doctrinas de error, donde se mueven espíritus de mentira? ¿Qué tiene que andar haciendo un creyente que conoce la palabra del CCF ahí? Y lo digo porque sé de algunos que van. Por ustedes lo digo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo allí, hermanos? Si la palabra de Dios dice, repréndelo severamente, no esté participando de eso. Como creyentes, nosotros tenemos que saber cuál es nuestra posición en Cristo y dónde tenemos que ir y qué tenemos que escuchar, qué es lo que tenemos que oír y qué no oír. Cuando usted esté aquí y la palabra esté siendo predicada, es buena palabra, abra sus oídos. Y cuando tenga que esas invitaciones, entonces saque su Biblia y confronte con la palabra, que es lo que Pablo hacía, ¿verdad? Con la palabra. Es necesario que nosotros aprendamos que el apóstol Pablo está dando estas instrucciones, este mandato a Tito y a Timoteo, porque es algo que se va a dar en la iglesia y se da en nuestras iglesias. Entonces es para nosotros también. Luego le dice, reprende, bueno, exhorta. Cuando habla de exhortar está hablando de animar. Y aquí voy a ir terminando ya porque ya no hay más tiempo. Pero le dice, exhorta. Cuando habla de exhortar es animar, instruye, entrena. Toma tiempo para esta gente. En Hebreos 12:5 dice el apóstol, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Algunos dicen, no, si el Señor es bueno, el Señor no disciplina, no, el Señor no me va a hacer nada a mí. Aquí dice que sí. Aquí dice que el Señor al que ama, disciplina. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Vamos a ser disciplinados? Azota a todo el que recibe por hijo. Todos aquellos que somos llamados por el Señor para poder estar delante de Él y caminar en su palabra, si nosotros estamos yendo contracorriente, vamos a tener que padecer un poco. Hay una escritura donde dice que van a ser azotados con azotes de hombres. Y cuando habla del azote de hombre, y nos vamos allá al libro de Deuteronomio, Levítico, Deuteronomio creo que es un número, donde dice de que a Josué le dice el Señor, de que si él deja que otros pueblos entren, ¿verdad? A ellos, pueblos que no tienen que dejar entrar, entonces estos van a ser como aguijones a su costado y azotes para ellos. ¿Por qué? Porque van a estar continuamente haciéndoles la vida imposible con sus malas costumbres, con su idolatría. Entonces, cuando nosotros aceptamos que otros vengan a nuestra casa que no tienen nada que ver con el Señor, ahí adoptamos sus malas costumbres y sus cosas, y sí, ¿verdad? Y vamos pasándola. O vamos porque nuestro amigo, sí, el chero, es que él va para allá. Y como me decía una hermana, es que hermana, fíjese que yo quiero que ore por mí. ¿Por qué? Es que fíjese que anoche estaba sentada en la cama y ya me iba a acostar y de repente un niño pasaba por ahí por mi cama, caminando. ¿Y de quién era? No, si no era de nadie. No era de nadie, hermana, estaba cerrada la puerta. Sí, era noche, ya a la hora de dormirme. ¿Y qué hizo? Yo me quedé muda, ¿verdad? Le dije yo, ¿ha hecho usted algún pacto de alguna vez con del diablo? ¿Ha ido a algún centro que le leen las cartas, la mano, el ojo y todas las cosas que leen, verdad? Y me dijo,
mira hermana, es que la semana pasada yo fui con una amiga que quería que le leyeran la mano y fuimos allí al mercado donde venden donde venden los remedios, las rudas y todo eso, y allí ponen una cortinita. Entonces yo iba a entrar con ella, porque ella me dijo, entremos porque a mí me da miedo, pero quiero que me lean la mano. Y entonces cuando yo iba entrando, la mujer me dijo, no, vos sos de mala suerte, ahí quédate afuera. Y no me dejó entrar, pero yo no entré, hermana. Pero la cuestión es que después de eso me pasa esto. ¿Qué tiene que hacer un creyente en esas cosas de ocultismo? ¿Qué tiene que andar haciendo un creyente en lugares donde no se glorifica el nombre del Señor Jesucristo? Dígame, en discotecas. No, yo no voy a bailar, yo solo voy a ir a ver. Es que es mi amiga, ¿va? Así decía yo, cipota, ¿va? Decía, mamá, si usted sabe, yo soy cristiana, yo de 12 años, niña, ¿va? Yo sabe, mamá, que yo no bailo, yo solo a ver, y sí, solo a ver iba, pero de ahí como el Espíritu Santo, ¿verdad? Aunque no sabía mucho de eso, a uno ya desde que acepta a Cristo, pues siente. Yo sentía que ese pum, pum, no era conmigo. Yo quería estar con mis amigos, pero ellos querían andar bailando. Y un testigo de Jehová me decía, Mayrita, bailemos si no es pecado. Y yo decía, mejor me voy, ¿va? Me iba porque definitivamente no iba a andar, sentía yo que no era mi ambiente, pero la gana de estar con los bichos ahí, ¿va? Entonces, ¿qué tenemos que andar haciendo nosotros los cristianos en esas cosas, hermanos? Dígame, si hay alguno aquí que se arrepienta de haber ido a esos lugares, ¿verdad? Ahí no está el Espíritu Santo de Dios, y donde no mora el Espíritu Santo de Dios, mora el diablo, así que no tenemos que ir a eso. Es necesario que nosotros nos animemos los unos a los otros y entendamos, como dice acá, se les ha olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Algunos probablemente todavía están, ¿verdad?, sintiendo las punzadas de los aguijones del enemigo, porque andan donde no tienen que andar, andan haciendo cosas que no tienen que hacer, pero como que les gusta vivir así, ¿verdad? Que los estén picoteando por un lado y por otro. Entonces, no, hermanos, seamos libres de toda atadura y dejemos que la bendición de Dios se derrame completamente en nuestras vidas. Para terminar, Isaías 1:18, el Señor les dice, vengan, dice en esta versión, y arreglemos el pleito, aunque sus pecados sean rojos, como el rojo encendido, dice, por eso la copié esta versión, ¿verdad? Ustedes van a quedar tan blancos como la nieve, y aunque sean rojos como la púrpura, ustedes van a ser tan blancos como la lana. El Señor nos llama al arrepentimiento, siempre, ¿verdad? El Señor nos anima. La palabra no solo nos señala, la palabra nos anima a volvernos, a cambiar nuestro estilo de vida, porque no podemos seguir viviendo así, hermanos. No podemos. Va a venir el día malo y nos va a encontrar. ¿Y cómo nos va a hallar? ¿Vamos a estar listos? ¿Vamos a tener a Cristo como nuestra roca, nuestro escondedero, como nuestro escudo cuando lo busquemos? ¿O vamos a estar buscándolo y no haber nada en el cielo para nosotros? Va a haber cielo abierto, pero no para bendecirnos, sino que todo el sol nos va a chamuscar, ¿verdad? Como a Jonás. Entonces, no, es tiempo que nosotros nos volvamos al Señor con todo nuestro corazón y reconozcamos que le necesitamos, hermanos. Necesitamos poner en práctica esta palabra que el apóstol Pablo le decía a Timoteo y a Tito. ¿Podemos ponernos en pie? Un momento.